Capítulo I de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Segunda parte. Recuerdos de mi juventud. Capítulo I. Los ángeles buenos y malos. Me hallaba a la puerta de mi cuarto, disponiéndome a salir, al día siguiente de aquella comida tan desgraciada que me había dejado un dolor de cabeza muy grande, tan grande como mi arrepentimiento, recordando vagamente la fecha de nuestra orgía y rechazándola lo más lejos posible, cuando vi a un mandadero que con una carta en la mano venía por mi escalera. Subí a dos los escalones que le separaban aún de mí, y llegó jadeando como si estuviese extenuado de correr. ¿Mr. Trotwood Copperfield? Tartamudeó el mandadero echándose mano al sombrero. Vacilé en responder a estos nombres. Tan turbado estaba por la convicción de que la carta provenía de Inés. Sin embargo, confesé ser Trotwood Copperfield. El mandadero me creyó bajo palabra y me dijo que tenía la orden de esperar la respuesta. Le dejé solo en el pasillo y fui a encerrarme en mi cuarto, con una emoción nerviosa tan grande que tuve que depositar un momento la carta encima de mi mesa antes de resolverme a romper el sello. Era un billete muy amistoso, no conteniendo ninguna alusión al estado en que me hallaba en el palco del teatro. Era lacónico y he aquí su contenido. Mi querido Trotwood, hoy no saldré de casa y os esperaré si queréis venir a buscarme, no importa a qué hora, a casa de Mr. Waterbrook, el agente de negocios de mi padre, Ely Place, Holborn. Siempre vuestra afectísima Inés. Empleé tanto tiempo en escribir una respuesta que me agradara, que el mandadero de Inés pudo pensar lo que quiso, incluso que aprendía a escribir. Empecé lo menos 6 veces. Ya comenzaba diciendo: ¿Cómo podré yo, mi querida Inés, tener la esperanza de borrar de vuestra mente, mi querida Inés, la impresión desagradable, etcétera? O bien, Shakespeare ha hecho esta observación, mi querida Inés, que es bien extraño que un hombre quiera introducir un enemigo en su garganta. Pero esta cita de Otelo me recordaba a Markham, así que no la acabé. Traté también de rimar mis excusas, y no quedé más satisfecho de mis versos que de mi prosa, hasta que por fin hallé estas sencillas líneas. Mi querida Inés, vuestra carta es como vuestra. ¿Qué podría decir de ella para alabarla más? A las 4 estaré a vuestro lado. Triste y afectuoso siempre vuestro T. C. No bien salió de mis manos esta carta, quise romperla y reemplazarla por otra, pero por fin el mandadero se había ido con mi respuesta. Había salido del despacho de mis jefes a las 3:30. Hubiera podido adelantar la cita de 15 minutos, y sin embargo la esfera del reloj de San Andrés me hizo ver que me hallaba retardado cuando tiré del llamador de la casa de Mr. Waterbrook. A medida que a ella me acercaba, el corazón desfallecía, y si llamé fue solo con el valor de la desesperación. Las oficinas de Mr. Waterbrook se hallaban en el piso bajo, y sus salas y demás habitaciones para recibir en el primero. Se me introdujo en un lindo saloncito, donde estaba sentada Inés, haciendo un bolsillo de seda. Su aire tranquilo y dulce me recordó hasta tal punto mis inocentes días de Cantorbery, que sentí doble los remordimientos de mi demencia estúpida y grosera. No puedo negar que lloré, y no sé a la hora esta si aquello fue lo más prudente o más ridículo. Quizás me consolaría, dije volviendo la cabeza, a haberme visto otra persona que vos. Pero vos... oh, más valdría haber muerto. Ella apoyó un momento la mano sobre mi brazo. Su mano, cuya suavidad no conocía rival, sentí hasta tal punto el influjo bienhechor que no pude menos de llevar aquella mano a los labios y besarla con agradecimiento. Sentaos.
dijo Inés con su gracia y sencillez. No seáis desgraciado, Trotwood. Si no tenéis confianza en mí, ¿en quién la depositaréis? Oh, Inés, respondí, sois mi ángel salvador. Sonrió, y se me figura que inclinó la cabeza tristemente. Sí, Inés, repetí, mi ángel salvador, siempre mi ángel de la guarda. Si lo fuera, en efecto, dijo, si lo fuera, tendría buen cuidado de libraros. Miréla con aire curioso, aunque yo tenía un presentimiento de lo que quería decir. Sí, continuó ella tomando un aire serio, tendría empeño en libraros de vuestro ángel malo. Mi querida Inés, le dije, si queréis hablar de Steerforth, de él precisamente, Trotwood, replicó. En ese caso, Inés, le injuriáis. ¿Él? ¿Mi ángel malo? ¿O el ángel malo de nadie? ¿Steerforth, mi amigo, mi defensor, mi guía? Querida Inés, no sois injusta juzgándole por el estado en que me visteis la otra noche. No le juzgo por lo que vi aquella noche, añadió con calma. Entonces, ¿por qué le juzgáis? Por varias cosas, muy ligeras entre sí, pero que no me parecen como tales cuando las reúno. Le juzgo un poco, Trotwood, por lo que vos mismo me habéis contado, y mucho por vuestro carácter y el influjo que ejerce sobre vos. Había en el acento tímido de su voz algo que parecía hacer vibrar en mí una fibra particular, una fibra que no respondía sino a aquel sonido. Aquel acento era siempre grave, pero todas las veces que era grave, como en aquel momento, tenía un poder que me subyugaba completamente. Estaba sentado a su lado, contemplándola, con la vista inclinada sobre su labor, escuchándola, y Steerforth, a pesar de todo mi afecto, me aparecía con un tinte más sombrío. Es demasiado atrevido por mi parte, dijo Inés alzando la vista, conociendo tan poco el mundo y habiendo vivido en un retiro tan estrecho, el emitir una opinión con tanta confianza. Pero sé quién me inspira, Trotwood. Me inspira el recuerdo de nuestra infancia, el interés que tiene para mí todo cuanto os concierne. Segura estoy de la verdad de mi aserto. Obedezco a un sentimiento irresistible, a una convicción íntima e interior, al preveniros que habéis hallado un amigo peligroso. Seguí contemplándola, y la escuché después que hubo hablado, y la imagen de Steerforth, sin salir de mi corazón, se revistió de negros colores. No estoy tan falta de razón, continuó Inés después de hacer una pausa, para esperar que cambiéis de repente vuestros sentimientos y propias convicciones. Es más, no debéis hacerlo ligeramente. Todo cuanto yo ruego a vuestra confiada naturaleza, si es que alguna vez pensáis en mí, es decir, añadió sonriendo al ver que yo iba a interrumpirla, es decir, siempre que penséis en mí, es que reflexionéis sobre lo que acabo de deciros. Veamos, ¿me perdonáis? Os perdonaré, Inés, respondí, cuando hagáis justicia a Steerforth, queriéndole tanto como a mí. ¿Y antes no? Preguntó Inés. Y vi que al hablarle así, una nube empañaba su frente tan pura. Pero se sonrió, y hasta yo mismo sonreí, y restablecióse de nuevo nuestra intimidad. Y a mi vez, Inés, ¿cuándo me perdonaréis la inconveniencia de la otra noche? Cuando os la recuerde, respondió. Inés quería de ese modo alejar aquel asunto, pero yo deseaba que mi corazón quedase tranquilo, e insistí para contarle cómo me había visto arrastrado a aquel escándalo y a sus consecuencias finales. Aquello me alivió de un gran peso. Al mismo tiempo,
traté de hacer notar los favores que debía á Steerforth, que se cuidó de mí desde el momento en que no podía por mí solo ir á mi casa. No debéis olvidar, dijo Inés cambiando de conversación con su calma de costumbre, que tenéis obligación de confiarme no solamente vuestros pesares, sino todas vuestras alegrías y sobre todo todos vuestros amores. ¿Quién ha sucedido a miss Larkins, amigo mío? Nadie, Inés. Vamos que sí, replicó riendo y levantando un dedo. No, Inés, palabra de honor. En casa de Steerforth hay ciertamente una señorita de mucho talento y con quien me gusta hablar, miss Dartle, pero no la quiero. Inés se sonrió de su penetración. Si sois exacto en hacerme vuestras confianzas, me propongo llevar un registro de vuestros apasionados sentimientos, con la fecha, duración y desenlace de cada uno, semejante a la tabla cronológica de los reyes y reinas en la historia de Inglaterra. ¿Habéis visto a Uriah? ¿Uriah Heep? No. Está en Londres. Viene todos los días abajo, al despacho de Mr. Waterbrook, respondió Inés. Llegó a Londres una semana antes que yo. Temo que haya venido por un asunto desagradable. ¿Qué asunto es ese que os inquieta? Inés dejó su labor y cruzando sus manos me miró con aire pensativo con sus ojos tan dulces. Se me figura que va a ser el socio de mi padre. ¿Cómo? Exclamé indignado. Uriah, ese ser vil y rastrero, elevarse hasta el rango de socio de vuestro padre. ¿Y no le habéis hecho la oposición? Reflexionad bien. Debéis hablar, impedir a Mr. Wickfield que lleve a cabo un acto tan poco sensato, si aún es tiempo. ¿Os acordáis? Respondió Inés, de la última conversación que tuvimos con mi padre. A los pocos días, 2 o 3, creo, fue cuando dijo por primera vez lo que os cuento. Era lastimoso verle luchar entre el deseo de representarme la cosa completamente voluntaria y la dificultad de ocultar que era necesaria. Imaginad mi aflicción. ¿Necesaria, Inés? ¿Y quién la imponía? Uriah, añadió después de un momento de vacilación. Se ha hecho necesario para mi padre. Es sutil y perseverante. Ha espiado las debilidades de su amo, las ha acariciado, ha sacado partido de ellas. Hasta que, para decirlo todo en 2 palabras, Trotwood, mi padre le teme. Adiviné que no decía todo, que no sabía ni sospechaba todo. Temí llevar muy lejos mis preguntas, e Inés fué quien, viendo que yo no hablaba, prosiguió así. Es muy grande el ascendiente que ejerce sobre mi padre. Hace profesión de humildad y agradecimiento. Quizás es humilde y reconocido, pero su influjo es realmente considerable, y temo que abuse de él con dureza. Aquí se me escapó una exclamación de desprecio contra Uriah, e Inés, sin interrumpirse, continuó. En la época de que hablo había pretendido marcharse del bufete, con gran sentimiento suyo, porque tenía otros proyectos de porvenir. Mi padre demostró mayor tristeza e inquietud que jamás. Solo se tranquilizó con el expediente de una sociedad, aunque al mismo tiempo parecía avergonzarse de ella. ¿Y cómo recibisteis vos la comunicación que os hizo? Pienso, mi querido Trotwood, que no podía hacer otra cosa más que lo que hice. Con la certeza de que era necesario el sacrificio para la tranquilidad de mi padre, le supliqué que lo hiciese para disminuir su trabajo. Sería un medio para que estuviese a su lado con más frecuencia. Ah, Trotwood, exclamó Inés, ocultando sus ojos llenos de lágrimas. Me temo haber sido más bien la enemiga de mi padre que su hija cariñosa. Sé hasta dónde su abnegación de padre ha alterado su existencia.
Sé que por concentrar todas sus afecciones en mí ha estrechado el círculo de sus simpatías y deberes. Sé hasta qué punto la preocupación de mi suerte ha hecho su carácter sombrío y debilitado su energía natural. Si pudiese reparar el mal de que soy causa inocente. Algunas veces había visto lágrimas en los ojos de Inés. Cuando me coronaron en el colegio, cuando nos despedimos, cuando me habló de su padre por primera vez, pero jamás le había visto entregarse a semejante dolor. Quedéme desconsolado, no sabiendo qué responderle. Inés, no lloréis, no lloréis, mi querida hermana. Pero Inés me era muy superior por su carácter y resolución, como lo reconozco hoy, para necesitar largo tiempo de este vano y superficial consuelo. El aire celeste, que en mis recuerdos la distingue de todas las mujeres, apareció otra vez en sus facciones, como si la nube solo hubiera resbalado en un cielo sereno. Trotwood, me dijo, nos queda poco tiempo de conversación a solas, y debo aprovecharlo para aconsejaros que seáis afable con Uriah. No le rechacéis. Sé que no os es simpático. Ocultad vuestra antipatía, si es posible. No la merece, pues positivamente no podemos acusarle de nada. En todo caso, pensad, por Dios, en mi padre y en mí. Inés no tuvo tiempo para decir más. Abrióse la puerta del saloncito y entró mistress Waterbrook, que me pareció reconocer por la señora que con ella estaba en el teatro. Ella me conoció más fácilmente, y no sé si mi emoción le parecería el efecto de otra nueva borrachera. Poco a poco, juzgándome más favorablemente por las respuestas que di a alguna de sus preguntas, se sirvió convidarme a comer para el día siguiente. Acepté y me marché. Al bajar dejé en el despacho de mr Waterbrook una tarjeta para Uriah. Al día siguiente, apenas había traspuesto el quicio de la puerta, que el olor me advirtió que no era yo el único convidado, y otra cosa lo confirmó aún más, pues hallé en la entrada de la sala para anunciarme al mismo muchacho que había ayudado a mistress Crupp y que fingía no saber cómo me llamaba. Le agradecí su discreción, pues su conciencia era cómplice de la mía. Mr. Waterbrook estuvo sumamente cordial, y mistress Waterbrook tan amable como podía desearlo. Presentóme a algunos caballeros que debían comer con nosotros. Esperamos aún a Mr. Traddles, me dijo el dueño de la casa. Mr. Traddles es uno de mis compañeros de colegio, y le recuerdo como a un chico excelente. Debe ser él, replicó mr Waterbrook con ese aire protector con que hablan las personas de negocios de los que dependen de ellos. Está incorporado a los tribunales. Ah, sí, tenéis razón. Es un excelente sujeto que no tiene más enemigo que él mismo. ¿Que él es su propio enemigo? Pregunté sumamente contrariado al saber esto. Me explicaré, dijo mr Waterbrook, haciendo una especie de gesto significativo y jugando con los sellos de su reloj, como un hombre a quien sonríe la prosperidad. Traddle es uno de esos jóvenes que se hacen daño a sí mismos. Si llega a reunir 1.000.000, mi sorpresa será inmensa. Me lo recomendó un colega y haré por él algo. Redacta bastante bien una memoria. Puedo serle útil. Sí. En aquel momento entró Traddles, y así que hubo saludado a los amos de la casa, reanudamos antiguas amistades. En la mesa no estuvimos uno al lado del otro. Tuvo necesidad de marcharse apenas concluyó de comer, pues debía ir de viaje por un mes a la mañana siguiente. Nuestra conversación no fué, pues, muy extensa. La dejamos para su vuelta. Después de mi conversación con Inés, podrá juzgarse si me encantaría o no hallarme con Uriah en la mesa.
donde se mostró indudablemente tan humilde como siempre. Dirigíle muy poco la palabra y se mantuvo en una respetable distancia de mí, como de otras personas con quienes tenía la honra de comer. Pero cuando volvía a mi casa noté que me seguía, aproximándose cada vez más, hasta dar codo con codo, y entonces me suplicó humildemente que le permitiese acompañarme. No cabía duda que deseaba hablar a solas conmigo. Me acordé de la recomendación que se me había hecho la víspera, y como mi escalera no estaba alumbrada, le cogí de la mano para que no tropezase en la pared. Yo darle la mano. A fe mía, que hubo un momento en que creí tener cogido un sapo, y estuve tentado de dejar escapar el reptil. Una vez en mi cuarto, ofrecíle que se sentase en un sofá, aunque violentándome. Tenía una edad en que se disimulan mal las pasiones. Probablemente, me dijo, habréis oído hablar de un cambio en mi posición social, Mr. Copperfield. Sí, respondí, me han hablado. Ah, continuó fríamente. Ya suponía que Miss Inés lo sabría. Me alegro mucho saber que ella no lo ignora. Ah, os lo agradezco mucho, Mr. Copperfield. Mi sacabotas se hallaba como siempre al lado del tapiz de la chimenea. De buena gana se lo hubiera tirado a la cabeza por haberme hecho caer en su lazo, pero pude contenerme. Qué buen profeta habéis sido, Mr. Copperfield, prosiguió. Qué excelente profeta. Bendito sea Dios. ¿Recordáis haberme dicho una noche que quizás llegaría a ser el socio de Mr. Wickfield en su bufete, y que entonces sería la razón social Wickfield y Heep? Quizás no lo recordéis, pero cuando uno es humilde, Mr. Copperfield, semejantes palabras las guarda en la memoria como un tesoro. Recuerdo, en efecto, le repliqué, haber hablado de eso, aunque entonces no podía creer la cosa muy factible. Ah, ¿quién lo hubiera dicho, Mr. Copperfield? Exclamó él con entusiasmo. Yo mismo no lo creía. Recuerdo haberos contestado que era demasiado humilde y me tenía por tal, real y sinceramente. Al expresarse así, con su sonrisa de cara de santo de palo, esquivó mi mirada y contempló el fuego. Pero las personas humildes, Mr. Copperfield, añadió en seguida, pueden ser instrumentos útiles. Soy feliz al pensar que pude ser un instrumento útil para Mr. Wickfield, y puedo serlo aún más. Oh, qué hombre tan digno ese, Mr. Copperfield, pero qué imprudente. Siento saberlo, le dije, bajo todos conceptos, añadí con una intención que no se le escapó. Tenéis razón, Mr. Copperfield, tenéis mucha razón, repitió Uriah, bajo todos conceptos, y principalmente por Miss Inés. Ya no recordáis vuestra propia expresión tan elocuente, Mr. Copperfield, pero yo no he olvidado que me dijisteis un día que todo el mundo debía admirarle y que os lo agradecí de todo mi corazón. ¿Lo habéis olvidado, Mr. Copperfield? No, respondí secamente. Oh, qué placer que no lo hayáis olvidado, exclamó Uriah. Cuando pienso que fuisteis vos el primero que encendisteis las chispas de ambición en mi humilde pecho y que no lo habéis olvidado. El énfasis con que pronunció lo de chispas de su ambición y la mirada que fijó en mí me hicieron estremecer, como si le hubiera visto iluminarse de repente, sin metáfora, con brillante llama. En aquel momento, a pesar de todo mi desprecio hacia el individuo, me sentí dominado por un genio superior al mío. Debí disimular sin duda muy mal mi inquietud, mi vacilación secreta. Permanecí mudo un instante delante de él, y no sé si hubiera podido sostener largo tiempo la sagacidad de su mirada, a pesar de que en su actitud Uriah conservaba su aire de deferencia servil.
hice un esfuerzo para decir: así pues, Mr. Wickfield, que vale 500 veces lo que vos, o lo que yo. Añadí con cierto embarazo: ha sido imprudente, según vuestras propias palabras, Mr. Heep. Oh, muy imprudente, en efecto, Mr. Copperfield, respondió Uriah con una sonrisa modesta. Oh, sí, muy imprudente. Pero os ruego que me llaméis Uriah con la misma familiaridad que en otro tiempo. Sea Uriah, ya que así os agrada, dije, no sin que aquella concesión dejara de costarme bastante. Os lo agradezco, replicó con unción. Os lo agradezco, Mr. Copperfield. Cuando me llamáis Uriah, creo oír el fresco soplo de la brisa o el zumbido de las vetustas campanas como lo oía en mi juventud. Pero, perdonad, ¿de qué hablábamos? De Mr. Wickfield. Es verdad, ha sido muy imprudente. Asunto es este de que no hablaría una palabra con nadie más que con vos. Y aun con vos solo puedo tocarlo ligeramente. En mi puesto muchas personas hubieran apretado las clavijas a Mr. Wickfield. Pobre y digno hombre. Sí, añadió Uriah pegando un puñetazo encima de la mesa. Creo que no se me hubiera parecido más odioso el ver la cabeza de Mr. Wickfield bajo el pie del diablo que bajo la mano de Uriah. Sí, sí, Mr. Copperfield, prosiguió con voz melosa cuyo acento contrastaba con su gesto diabólico. Esto no es dudoso. Qué pérdida de dinero, de honor y de qué sé yo qué más. Mr. Wickfield lo sabe. Soy el débil instrumento que ha empleado y me eleva a la categoría que jamás hubiera soñado. ¿Qué gratitud no será la mía? Al llegar aquí, sin mirarme frente a frente, dejó de apoyar su escuálida mano encima de la mesa para pasarla por su descarnada mandíbula como si se afeitase. La indignación me causó náuseas al ver su astuta fisonomía iluminada por la llama de mi chimenea y moverse sus labios para articular aún una confianza. Pero ahora que recuerdo, Mr. Copperfield, os impido acostaros. No, no. Generalmente me acuesto tarde. Gracias, Mr. Copperfield. Salí de mi humilde situación, es verdad, desde el día en que tuve la honra de veros por vez primera. Pero continué y continuaré siempre siendo modesto. No juzgaréis mal de mi humildad si os confío un secreto. ¿No es verdad, Mr. Copperfield? No tal, respondíle, resistiéndome a mis verdaderos sentimientos. Os lo agradezco. Y sacando su pañuelo del bolsillo, se limpió la palma de las manos. Miss Inés, Mr. Copperfield. Y bien, Uriah. Oh, qué agradable es oírse llamar espontáneamente por su nombre de bautismo, exclamó Uriah haciendo una contorsión convulsiva. ¿Verdad que esta noche la habéis hallado muy hermosa? Como siempre, y aún superior en todos conceptos a aquellos con quienes vive. Oh, gracias, exclamó. Gracias. Eso es tan cierto. No sabéis cuánto os agradezco lo que acabáis de decir. No hay de qué, respondí con arrogancia. No tenéis razón ninguna para agradecérmelo. En eso consiste precisamente la confianza que tengo que haceros. A pesar de ser humilde en mi persona, de ser de cuna y familia humilde, dijo limpiándose siempre las manos, hace años que la imagen de Miss Inés estaba grabada en mi corazón. Os lo confieso ingenuamente, pues desde que os vi os profeso amistad. Si vierais qué afección tan pura y tan grande experimento por Miss Inés. No sé cómo me contuve para no coger el hierro con que atizaba la lumbre y atravesar con él a Uriah por medio del cuerpo. En medio de mi delirio, al mismo tiempo que me ponía fuera de mí
el ultraje que recibía mi querida amiga, su imagen no cesaba de moderarme. Recordé lo que me había recomendado, y además vi en la fisonomía del miserable profanador que conocía que para protegerse tenía un poder que no debía provocar. ¿Habéis participado vuestros sentimientos a Inés? Le pregunté con una sangre fría de que me creía incapaz en medio de aquella pesadilla que me atormentaba. Oh, no, Mr. Copperfield. Nadie lo sabe, excepto vos, que sois el primero. Bien veis que apenas salgo de mi humilde situación. Tengo grandes esperanzas, pues ella sabe cuán útil soy a su padre, cosa que no cabe duda, Mr. Copperfield, a causa de que facilito su trabajo y le impido distraerse. Como ella quiere tanto a su padre, cualidad inapreciable en una hija, tengo confianza que con el tiempo, por cariño a él, se mostrará buena para conmigo. El miserable me hacía medir toda la profundidad de su plan, y comprendí el por qué me lo exponía tan perfectamente. Os pido como un favor particular, Mr. Copperfield, que guardéis mi secreto. Conozco vuestro buen corazón y sé que no querríais causar un disgusto a nadie de este mundo. Me habéis conocido tan humilde, y continúo siéndolo, que no hubierais podido, sin que por esto piense mal, indisponerme con mi Inés. Ya veis, Mr. Copperfield, como digo, mi Inés. Pues según la canción, diera todos mis tesoros por decir me pertenece. Espero realizar mis proyectos uno de estos días. Querida Inés, demasiado amante y llena de perfecciones para cualquiera, ¿era posible que te vieses destinada a ser la esposa de semejante miserable? He ahí mis reflexiones mientras que Uriah continuaba. Todavía no tengo prisa, mi querido Copperfield, pues aún es muy joven, Inés. Mi madre y yo debemos elevarnos un poco todavía antes de poner en práctica mis proyectos. Además, tiempo tendré para familiarizarla con nuestras esperanzas, así que se presente la ocasión. Oh, si vierais cuánto os agradezco que hayáis querido escuchar mi secreto. Cuán grato me es pensar que, sabiendo esto y siendo el amigo de la familia a quien por nada de este mundo querríais hacer daño, no trabajaréis en contra mía. Cogióme la mano y no me atreví a retirarla cuando me la apretó, cuando sacó su reloj y dijo: Dios mío, la 1 de la madrugada. Cuán veloz discurre el tiempo en los recuerdos de la infancia. ¿Qué hacer? En mi casa cierran así que son las 12 y todo el mundo se acuesta. Siento, le respondí, no tener más que una cama. Oh, no se trata de cama, Mr. Copperfield, replicó. ¿Tendríais inconveniente que permaneciese al lado de la chimenea hasta mañana por la mañana? En ese caso, le respondí, acostaos en mi cama y yo dormiré al lado de la chimenea. Con cuánta humildad rechazó mi proposición. Quise insistir y él resistió hasta tal punto que tuve necesidad de arreglar todo para que se pasase la noche al lado de la lumbre. De un sofá hice una cama, convirtiendo los cojines en almohadas, sirviéndome de un mantel para sábanas y de mi gabán como manta. También le presté un gorro de dormir, y tan feo estaba que desde entonces siempre me he acostado sin nada en la cabeza. Jamás olvidaré aquella horrible noche. Qué agitación en mi cama. Qué deplorable contraste cuando asimilaba a Inés con Uriah. Cuántos proyectos en medio de mi insomnio. Y qué sueños tan horribles cuando, por casualidad, cerraba los ojos. Ya veía a Inés y a su padre que me suplicaban. Ya a Uriah, especie de agente subalterno del infierno. Entre otras cosas soñé que me había apoderado del hierro para atizar la lumbre y que lo había pasado candente a través del cuerpo de Uriah. Levantéme azorado y me acerqué a ver si seguía durmiendo en el sofá. Desgraciadamente se hallaba allí, más horrible en la realidad que bajo las formas de que le revestía mi imaginación.
¡Qué noche! Lo repito. Y qué desesperación cuando al abrir mi ventana no veía el momento de amanecer. Llegó el día, á Dios gracias, y mi huésped rehusó almorzar conmigo. Salió. Al marcharse, se me figuró que con él se iba la noche. Cuando salí yo para ir a casa de Mr. Spenlow, recomendé a Miss Crupp que dejase abiertas todas las ventanas de mi cuarto y que ventilase sobre todo la sala que aquel abominable personaje había ensuciado con su hálito. Capítulo 2 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Hago uso de mi libertad. No volví a ver a Uriah Heep hasta el día en que Inés salió de Londres. Había acudido al despacho de diligencias para darla un adiós y verla subir al coche. Uriah volvía a Cantorbery por la misma vía. Tuve una verdadera satisfacción viendo su escuálida persona, envuelta en un levitón gris, reclinado en el coupé, mientras que Inés ocupaba un asiento en el interior. Aquello me indemnizó un tanto de los esfuerzos que tuve que hacer para ponerle buena cara siempre que nos miraba Inés. Por su parte, Uriah no cesó, antes de instalarse, de acercársenos, alargando su cuello de cigüeña y fijando su atención en todas las palabras que decía yo a Inés o que ésta me dirigía. Durante la confidencia que me había impuesto al lado de la chimenea, había recordado, a pesar de mi turbación, las palabras de que se había servido Inés al hablarme del acto de sociedad consentido por Mr. Wickfield. Creo haber hecho lo que debía, segura como estaba de que el sacrificio era necesario para la tranquilidad de mi padre. Le he decidido a que acepte. Luego me atormentó la idea que la pobre cedería por el mismo motivo a todo cuanto de ella se exigiese. Sabía hasta dónde llegaba su amor filial, su mucha abnegación, y ella misma me había confesado que se creía la causa inocente de los errores de aquel a quien quería pagar una deuda de reconocimiento. No habrá dos criaturas que se parezcan menos que Inés y aquel pájaro de mal agüero, pero aun así, cuanta mayor era la diferencia, más crecía mi sobresalto. El peligro provenía justamente de la abnegación tan pura de la una y de la sórdida vileza del otro, cálculo que sin duda había hecho el mismo Uriah. No obstante, la perspectiva de un sacrificio semejante del porvenir que hubiera destruido tan fatalmente la felicidad de Inés, estaba seguro, al estudiar su fisonomía, que aquel sacrificio era aún imprevisto para ella, y que no había anublado aún su mente, y el prevenirla me hubiese parecido un acto de barbarie e injusticia. He aquí por qué nos separamos sin ninguna clase de explicación. La pobre me saludó aún una vez más, sacando su mano por el ventanillo del coche, y su genio nefasto se movió en el coupé como si la tuviese entre sus garras y triunfase su víctima. Mucho tiempo tardé en borrar de mi mente semejante escena. Cuando recibí una carta de Inés que me participaba su feliz llegada, sentí la misma tristeza que al verla partir. Cada vez que caía en un ensueño melancólico, seguro estaba de la reaparición de las mismas imágenes y de que redoblase mi ansiedad. Soñaba con ella todas las noches, hasta tal punto que fue un pensamiento inseparable de mi existencia. Steerforth estaba en Oxford, y a pesar del tiempo que pasaba en casa de Mr. Spenlow, mi vida era bien triste. También creo recordar que por aquel tiempo sentí una secreta desconfianza hacia Steerforth. Respondí cariñosamente a su carta, pero no me disgustó mucho que no viniese a Londres. El efecto del influjo de Inés se ejercía en mí, cuanto que, en ausencia de mi amigo, no cesaba de ocuparme de ella y de su porvenir. Los días y las semanas transcurrían sin embargo.
admitiéronme regularmente al despacho de Spenlow y Jorkins. Para mi pensión anual me había señalado mi tia 90 libras esterlinas, pagando además el alquiler de la casa y otros varios gastos. Mi cuarto me parecía triste en las largas noches de mi aislamiento, pero me acostumbré a él lo mismo que al café claro de mistress Crupp, a sus espasmos que se curaba con sus pastillas de menta, o quizá con algunas copas de aguardiente, a juzgar por la rapidez con que desaparecían mis botellas. El día de mi admisión en el buffet, obsequié a mis colegas con unos sándwiches y unas cuantas copas de jerez. Por la noche fui al teatro a ver representar el desconocido, famoso drama, Imitación de Kotzebue, y que se diría compuesto expresamente para los abogados y procuradores del tribunal eclesiástico donde se litigan las causas de adulterio. Volví a mi casa fuera de mí, a fuerza de emociones dramáticas. Mr. Spenlow se dignó decirme en aquella circunstancia que hubieran tenido un placer en verme en su casa de campo de Nearwood para celebrar nuestro contrato de unión, pero su casa se hallaba un poco desarreglada con los preparativos que se hacían en ella para el regreso de su hija que acababa su educación en París. Añadió que tendría el gusto de desquitarse así que miss Spenlow se pusiese al frente de la casa. Sabía que se había quedado viudo con una hija única y le agradecí sus políticas excusas. Mr. Spenlow cumplió su palabra. Algunas semanas después me recordó el compromiso que había contraído y me invitó a que le hiciese el favor de pasar en su compañía 2 días en su casa de campo, desde el sábado hasta el lunes. Os conduciré, me dijo, en mi faetón y luego volveréis en él. Llegó el sábado y llevé al despacho mi saco de viaje, que fué admirado con una especie de veneración por los pasantes que estaban a sueldo y para quienes la casa de campo de Norwood era una especie de santuario misterioso. Uno de ellos me aseguró haber oído decir que Mr. Spenlow no usaba allí más que vajilla de china, y otro que se bebía champaña a todo pasto. Mr. Tiffey, que era el primer pasante, había ido varias veces a Norwood en el transcurso de su carrera para someter algunos documentos judiciales al jefe, y había podido penetrar en el comedor. Describía esta pieza como una habitación suntuosa, donde pretendía haber bebido vino de España de calidad superior. Aquel memorable sábado teníamos una causa en el consistorio. Tratábase de excomulgar a un panadero que había hecho algunas objeciones respecto a una subasta de empedrado en una asamblea parroquial. Los autos eran tan voluminosos que no nos vimos libres sino muy tarde. No obstante, hicimos excomulgar al panadero durante 6 semanas y se le condenó a pagar una minuta de costas muy extensa. Después de lo cual, el procurador de dicho panadero, el juez, los abogados, todos parientes cercanos, partieron de Londres juntamente. Mr. Spenlow y yo subimos en faetón. Nada más elegante que el faetón. Los caballos erguían el cuello y piafaban como si hubiesen tenido la conciencia de pertenecer al tribunal eclesiástico. Jueces, abogados y procuradores rivalizaban a la sazón en lujo, cosa que se echaba de ver en sus trenes, lo mismo que en el almidonado de sus cuellos y corbatas. Durante el trayecto de Londres a Norwood, que fué muy alegre, Mr. Spenlow me dio algunas instrucciones acerca de nuestra profesión. Es, me dijo, la más noble del mundo, y no es preciso, en manera alguna, confundirla con la de procurador o solicitor. Es otra cosa, infinitamente más exclusiva, menos mecánica y más lucrativa. Componemos una clase de privilegiados. Aunque dependemos de los procuradores para tener causas, estos pertenecen a una raza inferior. ¿Y qué especie de pleito os parece más ventajoso? Le pregunté. El mejor, me respondió.
Es quizás un buen proceso á propósito de un testamento que no está corriente en una sucesión de 30 á 40.000 libras esterlinas. En ese caso pueden prolongarse impunemente los procedimientos. Se acumulan las deposiciones de los testigos, los gastos grandes y pequeños, las apelaciones al tribunal de los delegados, etcétera, etcétera. Pues la sucesión paga todo con creces. En fin, para acabar, no conozco profesión alguna que valga lo que la nuestra. Hace mucho tiempo que se habla de reformar el consistorio, el tribunal de los delegados y demás, pero esto sería hacer una revolución en el país. Como no quería cometer un sacrilegio ni cambiar la constitución de la vieja Inglaterra, me callé a todo cuanto me decía mi principal, y nos pusimos a hablar enseguida del desconocido, del teatro en general, del tronco de caballos que tan deprisa nos llevaba hasta que hubimos llegado a la casa. El jardín era magnífico. Aunque no pude admirarlo á los rayos de la luna, me pareció que el estado de su cultura no dejaba nada que desear. Al verlo, no pude menos de decir para mi interior: aquí es, sin duda, donde miss Spenlow pasa sus horas de soledad. Entramos en la casa, que estaba perfectamente alumbrada, y atravesamos una antesala donde noté que había toda clase de sombreros de hombre y de mujer, de gabanes y capas, de látigos y bastones. ¿Dónde está miss Dora?, preguntó mr Spenlow al criado. Dora, dije para mí. Qué bonito nombre. Pasamos á un salón, probablemente el comedor donde mr Tiffey había probado el vino de España, y oí una voz que decía: Mr. Copperfield, tengo el gusto de presentaros mi hija Dora y la amiga confidenta de ella. Aquella voz era sin duda la de mr Spenlow, aunque no podía asegurarlo positivamente, cosa que me importaba bien poco. Ya era un hecho consumado. Un momento había bastado para determinar de mi porvenir. Había perdido mi libertad. A partir de aquel momento quedaba cautivo y me convertía en esclavo de Dora Spenlow, de quien me había enamorado como un loco. Dora no era para mí una criatura mortal. Era un hada, una sílfide, una divinidad. Me precipité en el abismo de amor que se abría ante mis ojos. Allí quedé sumido sin poder vacilar, sin volver la cabeza, sin poder pronunciar ni una palabra. Así que hube saludado, tartamudeando algunas palabras, oí una voz muy conocida que decía: se me figura haber visto antes de ahora á mr Copperfield. Aquella voz no era la de Dora, sino la de su amiga y confidenta, miss Murdstone. Se me figura que no me asombré demasiado, pues si algo había en el mundo que me pudiese causar semejante impresión, era la presencia de Dora Spenlow. ¿Cómo estáis, miss Murdstone?, pregunté. Gracias, muy bien, me replicó. Y mr Murdstone, añadí, mi hermano goza de buena salud. Mr. Spenlow, á quien supongo le había sorprendido que nos conociésemos, se apresuró á decir: veo con gusto, mr Copperfield, que miss Murdstone y vos sois antiguos amigos. Somos allegados, respondió miss Murdstone con una calma austera, aunque hemos vivido juntos poco tiempo. Mr. Copperfield era á la sazón un niño. Después nos han separado los acontecimientos y no le hubiera nunca reconocido. Yo añadí que la hubiera reconocido en cualquiera parte, lo cual era verdad. Miss Murdstone, me dijo mr Spenlow, ha tenido la bondad de aceptar las funciones, si puedo decirlo así, de amiga confidenta de mi hija Dora, que, como desgraciadamente no tiene madre, ha encontrado en ella una compañera y protectora. Pensé para mis adentros que miss Murdstone hacía las veces de cierto instrumento de bolsillo, llamado arma de seguridad, y que era más propio para el ataque que no para la defensa.
pero sin desechar este pensamiento fugitivo, miré á Dora y se me figuró reconocer en su ademán que no se sentía muy dispuesta á depositar grandes confidencias en su confidenta. En aquel momento dejóse oír una campana y Mr. Spenlow me advirtió que era el primer toque que anunciaba la comida, y me llevó con él para que me arreglara un poco. Era completamente ridículo ocuparme de mi tocado ó de cualquiera otra cosa en el momento en que tan encantado estaba. Lo único que pude hacer fué sentarme enfrente de la chimenea, morder la llave de mi saco de noche y pensar en la encantadora joven. ¡Qué talle! ¡Qué rostro! ¡Qué gracia y cuántos atractivos! Vino á sacarme de mi éxtasis el segundo toque de campana, y apenas tuve tiempo más que para vestirme de prisa y corriendo, en vez de ocuparme minuciosamente de mi persona como debía. Bajé y hallé una porción de gente. Dora se hallaba hablando con un señor viejo que tenía el pelo blanco. A pesar de sus canas y del título de abuelo con que se vanagloriaba, tuve celos de él. Verdad es que estaba celoso de todo el mundo. No podía soportar la idea de que hubiese otros que conociesen más íntimamente que yo á Mr. Spenlow, y era un suplicio para mí cada vez que le oía á alguien referirse á acontecimientos á los que yo era extraño. Se me figura que hubiese maltratado gustoso á un señor calvo que tenía frente á frente y que me preguntó si aquella era la primera vez que yo iba á Norwood. El caso es que no me acuerdo de nadie, como no sea de mi Dora. Tampoco sé lo que me dieron de comer. Se me figura que solo me alimenté con la idea de comer en compañía y al lado de Dora. La hablé. Su voz era suavísima, su sonrisa encantadora, y los modales más encantadores que han podido privar á un hombre joven de su libertad. No era alta, antes al contrario, pero eso no le impedía ser una perla, un diamante. En el mundo todo lo mejor es pequeño, me decía yo. Cuando se marchó del comedor con miss Murdstone, eran las dos únicas señoras que había en la mesa. Me puse á soñar, y creo que no hubiera salido de mi éxtasis á no ser por el temor de verme ultrajado á sus ojos por miss Murdstone. El amable señor calvo me contó una larga historia sobre la cultura de los jardines, y a cada paso repetía mi jardinero, pero por más que parecía que le escuchaba, solo pensaba en Dora. El temor que abrigaba de que me hicieran parecer mal á los ojos de Dora se aumentó cuando encontré en el salón á miss Murdstone con su aire sombrío y altanero. Me tranquilicé un poco, sin embargo, con una proposición inesperada. David Copperfield, una palabra, si gustáis, me dijo ella, haciéndome señas para que acudiese al dintel de una ventana. Seguíla y la buena señora añadió: David, no tengo necesidad de hablar sobre los disgustos de familia, pues no es un objeto seductor. Antes, al contrario, señora, respondíle. Así es, en efecto. No quiero recordar antiguos insultos que recibí de una persona de mi sexo. Me avergüenza confesarlo por el honor de las mujeres. Pero como no podría nombrar esa persona sino con desprecio e indignación, más vale que no la nombre. Hacéis bien en no nombrarla, señora, repliqué, pues no sufriría que se le faltase al respeto. Y efectivamente, no hubiera sufrido que delante de mí hablasen mal de mi tía. Miss Murdstone cerró los ojos y bajó la cabeza con desprecio, y enseguida me dijo: David Copperfield, no trato de disimular que os juzgaba bastante mal en vuestra infancia. Quizás hacía mal, quizás ya no merecéis que os juzguen así. Esa es cuestión que no debemos debatir nosotros. Pertenezco a una familia notable por su entereza, y cambio con dificultad de opinión. Así conservo la que tengo de vos, y por vuestra parte podéis seguir en la que tengáis respecto a mí.
A mi vez bajé la cabeza. No es necesario, continuó, que discutamos aquí acerca de nuestras opiniones, y lo mejor para ambos es que hablemos del pasado lo menos posible. ¿Lo juzgáis a propósito? Creo, señora, respondíle, que tanto vos como Mr. Murdstone fuisteis poco solícitos para mí y muy crueles para mi madre. Lo recordaré toda mi vida, pero eso no obstante, accedo a vuestra proposición. Miss Murdstone cerró los ojos y se inclinó. En seguida se alejó del quicio de la ventana, arreglándose con sus afilados dedos los brazaletes y collares de acero que adornaban su cuello y puños, los mismos brazaletes y collar que le había conocido en otro tiempo. Me recordaron las cadenas emblemáticas que adornan el frontispicio de Newgate, la cárcel de Londres. De lo único que me acuerdo de aquella noche es de que oí cantar a la reina de mi corazón lindísimas romanzas en francés. Romanzas cuyo tema era generalmente una invitación a bailar y cantar. Se acompañaba con un arpa. En medio de mi delirio, tuve la sobriedad de abstenerme de toda clase de refresco y sobre todo de ponche. Cuando Miss Murdstone se llevó a Dora como a una princesa cautiva, me dedicó una sonrisa y me dio su encantadora mano. Me miré a un espejo y hallé que tenía el aire de un imbécil. Fui a acostarme en el desorden de imaginación más completo, y a la mañana siguiente, cuando me desperté, era el más insensato de los enamorados. La mañana estaba hermosísima. Creí poder ir a pasear mis solitarios ensueños y adorar la imagen de Dora debajo de uno de los cenadores del jardín. Al atravesar el vestíbulo encontré a su perrito, al que ella llamaba Jip, abreviatura de Gypsy. Me acerqué a él cariñosamente, pues también a él le quería, pero me enseñó los dientes, se escondió debajo de una silla para refunfuñar y no consintió que le hiciera ni una caricia. El jardín era hermoso, y me perdí pensando en las delicias que gozaría si llegaba a obtener algún día el amor de mi diosa. En cuanto a pensar en casamiento, fortuna, etcétera, etcétera, se me figura que me hallaba entonces tan desinteresado como cuando amaba a Emilia. Gozar del permiso de llamarla Dora, escribirla, adorarla, poder pensar que ocupaba un lugar en su pensamiento, me parecía el supremo grado de la ambición humana. Sin duda solo era un novicio bien sentimental y tonto, pero en todo esto había una pureza de corazón que me impedía despreciarme, por más que yo fuese el primero en reírme de mí mismo. Hacía algunos instantes que me paseaba sumido en aquellas ideas, cuando hallé a Dora al revolver un paseo de árboles. Tiemblo aún de los pies á la cabeza al describir el recuerdo de aquel momento, y mi pluma se estremece entre mis dedos. Qué madrugadora sois, Miss Spenlow, me atreví a decirla. Es tan fastidioso permanecer encerrada en el cuarto, me respondió, y Miss Murdstone es tan absurda con sus ideas sobre la brisa de la mañana, que he prevenido a papá que quería pasearme. ¿No es la hora más hermosa del día? Aventuré una linda frase y le dije, no sin tartamudear: la más brillante, en efecto, para mí, Miss Spenlow, por más que hace un minuto era aún bien triste. ¿Es un cumplimiento o queréis dar a entender que el cielo ha cambiado completamente? Tartamudeé más al responder: no es un cumplimiento, sino pura y lisamente la verdad. El cielo no creo que haya cambiado. Lo único que ha cambiado es el estado de mi corazón. En mi vida he visto semejantes rizos de pelo. ¿Cómo verlos si no han existido otros iguales? Bajo aquellos bucles, Dora trataba de ocultar su encantador rubor. En cuanto al sombrero de paja y a los lazos de cintas azules que llevaba en la cabeza, si hubiera podido sorprenderlos en mi habitación de Buckingham Street, me hubiera creído posesor de un tesoro inestimable. ¿Llegais de París?,
Le pregunté. Sí, me respondió. ¿Lo conocéis? No. Ah, si vais, como espero, ya veréis cómo os gusta. Mi rostro manifestaba el más vivo dolor. Esperaba que fuese, que pudiese irme. Era desconsolador. Desprecié París, la Francia. Dije que por nada de este mundo abandonaría Inglaterra en aquellas circunstancias. No, nada me decidiría a ello. En una palabra, aún ocultaba su rubor bajo sus bucles cuando el perrillo acudió en nuestro socorro. Tenía unos celos feroces de mí y no hacía más que ladrar. Dora le cogió en brazos. Oh, feliz y envidiado Jip. Cada vez que le acariciaba más, el maldito ladraba con mayor fuerza. Quise pasarle la mano para hacer las paces con él, pero el animalito no lo consintió y su ama le castigó. Me contrarió muchísimo verle administrar en el hocico ligeros golpes que le hacían guiñar los ojos, pero al mismo tiempo que lamía la mano que le castigaba, Jip seguía gruñendo con voz de contrabajo hasta que por fin se calló y permaneció tranquilo. ¿Cómo no calmarse al sentir que su ama apoyaba sobre su cabeza su linda barba? En seguida nos dirigimos los tres a visitar un invernadero. ¿Verdad que no sois íntimo amigo de Miss Murdstone? Dijo Dora. Hijito mío. Estas últimas palabras se dirigían al perro. Ah, si hubieran sido por mí. No, respondí yo. Absolutamente nada. Es una criatura sumamente enojosa, dijo Dora haciendo un gesto. No sé en qué pensaba papá cuando me escogió semejante compañera. ¿Quién tiene necesidad de una protectora? En cuanto a mí, lo pasaría perfectamente sin ella. Jip es capaz de guardarme mucho mejor que Miss Murdstone. ¿Verdad que sí, querido Jip? Jip se contentó con guiñar el ojo con indolencia cuando besó su rizada cabeza. Papá la llama mi amiga confidente, pero ciertamente que no lo es. ¿Verdad, Jip? Ni Jip ni yo deseamos comunicar nuestros secretos a personas tan remilgadas. Diremos nuestros secretos a quien nos convenga y escogeremos nuestros amigos en vez de que los escojan por nosotros. ¿No es esto, Jip? Jip, por toda respuesta, lanzó un ligero gruñido. A cada palabra que pronunciaba Dora, mi corazón se inflamaba. Es demasiado triste que porque tenemos la desgracia de vernos privadas de una tierna madre, se nos condene a que nos siga continuamente una vieja gruñona como Miss Murdstone. Mas no importa, Jip. No le confiaremos nada y seremos lo más felices que podamos, aunque rabie. Nos burlaremos de ella, la haremos rabiar. ¿Verdad, Jip? A haber durado más tiempo aquella encantadora charla, se me figura que hubiese caído de rodillas en una de las calles del jardín, a trueque de que me echasen de aquella casa de campo como a Adán del paraíso terrenal. Pero afortunadamente el invernadero no estaba lejos y entramos en él. Allí había una espléndida colección de geráneos. Los inspeccionamos y Dora se detenía frecuentemente para admirarlos todos, lo mismo que yo, en tanto que, con una sonrisa infantil, acercaba a las flores las narices de Jip para que oliera. No sé si los tres nos hallábamos en el país de las hadas. Por mi parte, puedo decir que me hallaba, y hasta hoy el olor de una hoja de geranio ha evocado a mis ojos aquella escena medio cómica, medio seria. Veo una hada con los cabellos ensortijados bajo un sombrero de paja con lazos azules, llevando un perro negro en sus lindos brazos y obligándole a olfatear una colección de flores brillantes artísticamente colocadas en las escalinatas de un invernadero. Miss Murdstone, que nos buscaba hacía tiempo, nos halló allí y presentó su arrugada mejilla a los labios de Dora. En seguida cogió del brazo a Dora y nos guió gravemente al comedor, lo mismo que si nos hubiese conducido a un servicio fúnebre.
Dora sirvió el té, y no puedo decir á punto fijo las tazas que tomé de su mano. Lo cierto es que bebí tanto aquella mañana que hubiese sido bastante para ahogar mi sistema nervioso si lo hubiera tenido á mi edad. Después de almorzar nos dirigimos á la iglesia. Miss Murdstone se hallaba sentada entre Dora y yo en el mismo banco, pero solo vi y oí á Dora durante el sermón y los salmos. El domingo se pasó sin que ocurriera nada extraordinario. Nuestra diversión se redujo a un paseo, y la velada la pasamos mirando álbums y grabados. Miss Murdstone hacía de argos vigilante. Ah, cuán lejos estaba Mr. Spenlow de pensar que le estrechaba en mis brazos en imaginación como a mi futuro suegro, y que invocaba sobre su cabeza todas las bendiciones del cielo. El lunes por la mañana regresamos á Londres juntos. Se pleiteaba en el tribunal del almirantazgo un caso de salvamento que exigía un conocimiento exacto de toda la ciencia de la navegación, y para suplir nuestra ignorancia, excusable en los legistas del tribunal eclesiástico, el juez había convocado 2 miembros del tribunal de la Trinidad. No podíamos faltar á la cita. Tuve, sin embargo, la felicidad suprema de almorzar con Dora y de recibir algunas tazas de té de su mano, además del placer melancólico de quitarle mi sombrero desde la portezuela del faetón, pues se puso á la puerta con Jip en los brazos para vernos partir. Inútil describir lo que fué para mí aquel día el tribunal del almirantazgo, donde, al ver sobre la mesa el ramo de plata, emblema de su alta jurisdicción, creí leer en él el nombre de Dora. El domingo siguiente creí por un momento que Mr. Spenlow me invitaría aún a pasar el domingo en su casa de campo. Se me figuró cuando partió sin mí que permanecía abandonado en una isla desierta. Qué pensamientos me asaltaron después, haciendo que estudiaba una causa interesante, sobre todo aquellas en que se trataba de casamiento, palabra que significaba para mí la dicha celestial, porque en ella cifraba mi más dulce esperanza. Todo lo asimilaba a Dora, y para ella, por ella sola, y no por satisfacer mi vanidad personal, compré en 8 días 4 magníficos chalecos, una docena de guantes de color de canario y 3 pares de botas tan apretadas que las debo todos los callos que me han salido en los pies. Con semejantes botas había un gran mérito en andar el camino que medía entre Londres y Norwood, donde no tardé en ser tan conocido como los postillones. Aquellos paseos no me impidieron recorrer con igual perseverancia las elegantes calles de la capital, los bazares, los parques y todos los sitios en que creía encontrar a Dora. En efecto, halléla algunas veces, aunque siempre acompañada de la inseparable Miss Murdstone. Qué desgraciado era al pensar que no le había dicho nada a propósito o que pudiese revelarle el ardor de mi pasión. Así esperaba una segunda invitación de Mr. Spenlow, pero en vano. No recibí ninguna. Mistress Crupp debía hallarse dotada de una penetración muy grande. Solo hacía algunas semanas que estaba enamorado, y aún no había tenido valor para escribir a Inés más que estas palabras: he ido a casa de Mr. Spenlow, que solo tiene una hija. Digo que Mistress Crupp debía hallarse dotada de una penetración extraordinaria, y digo esto porque ya lo había adivinado. Una noche que estaba yo de muy mal humor y que ella misma sufría de su espasmo, Mistress Crupp se acercó a suplicarme que le diera algunas cucharadas de cardamona con 7 gotas de esencia de clavo de alelí, o en defecto de esta poción un poco de aguardiente, bebida con que se contentaría, según dijo, a pesar de que no le era grata al paladar ni tenía la misma virtud que la poción. Apenas si conocía el nombre de la cardamona, pero en cambio tenía 3 o 4 botellas de cognac en mi despensa. Le di una copa, que bebió delante de mí como para probarme que no hacía ningún uso malo de aquel remedio, y me dijo: vaya, señorito, ánimo,
No quiero veros así. Tengo corazón de madre. Casi estoy segura de que hay por medio alguna joven. Mistress Crupp, añadí poniéndome colorado. Oh, Dios mío, dijo, ¿a qué desesperarse? Si rehúsa sonreíros, no es ella la única que hay en el mundo. Tened conciencia de lo que valéis. ¿Quién os hace suponer, Mistress Crupp, que hay una mujer por medio para hablar como lo hacéis? Le pregunté. Mr. Copperfield, replicó ella con tono casi severo, he aposentado y cuidado de otros jóvenes que no sois vos. Un joven puede cuidarse y acicalarse demasiado o demasiado poco. Puede gastar más o menos estrecho el calzado. Eso puede depender del temperamento natural del hombre. Pero cualquiera que sea el exceso a que se entregue, lo cierto es que hay una mujer joven de por medio, en cualquiera de los dos casos. Mistress Crupp meneó la cabeza con tanta seguridad que no tuve valor de negar, y ella prosiguió. El joven que murió aquí antes de que vinierais vos estaba enamorado de una joven empleada en una tienda. En mi calidad de madre os repito que no os desaniméis. Si la que os ha encantado os rehúsa una sonrisa, no es la única en el mundo. Sabed lo que valéis. Y a aquellas palabras, afectando tener cuidado de la botella de aguardiente de que le había echado una copa, me dio las gracias con una reverencia majestuosa y se retiró. Aún no había desaparecido cuando yo ya me había apercibido que se había tomado demasiadas libertades conmigo, pero al mismo tiempo le agradecí haberme dado aquella lección indirecta para que fuese más precavido en lo venidero y no vendiese mi secreto. Capítulo 2. Capítulo 3, segunda parte. De David Copperfield o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Tommy Traddles. Al día siguiente recordé que Traddles debía hallarse de vuelta de su viaje, y resolví ir a buscarle a las señas que me había dado. Era en Camden Town, cerca del colegio de veterinarios, en un arrabal de Londres, por donde me orientó uno de los pasantes que vivía en aquel barrio. La calle de Traddles no era tan agradable como hubiera deseado por él. Los vecinos parecían tener cierta propensión a arrojar por las ventanas todo cuanto les era inútil. Por ejemplo, los tronchos de berza, los zapatos viejos, las cacerolas sin fondo y demás. El aspecto general de los lugares me trajo a la memoria, sin querer, aquel tiempo de mi vida en que era el huésped de los esposos de Micawber. Acordéme, sobre todo, de aquellos amigos de mi infancia, cuando oí el siguiente diálogo entre un lechero y una criada en la puerta de la casa cuyo número me había indicado Traddles, casa notable entre todas las demás por su carácter de destrucción y de ruina. Y bien, si os acordáis de mi cuentecilla. Mis amos, respondió la criada, me han dicho que os la pagarán en breve. Es el caso que ya no es reciente la tal cuenta, prosiguió el lechero, y os aseguro que empiezo a impacientarme. Estas últimas palabras fueron pronunciadas con acento hosco, y el gesto que hizo aquel hombre hubiese sentado mejor a un carnicero o a un tabernero furioso que no a un lechero. La pobre criada, asustada, no sabía qué decir. Entonces el lechero, haciéndole una caricia, añadió: ¿Os gusta la leche, querida mía? Sí, respondió ella. Pues bien, mañana os quedaréis sin una sola gota. Afortunadamente, la criada era de una edad en que las amenazas que deben realizarse al día siguiente no asustan demasiado, y se tranquilizó al ver que el lechero destapaba el cántaro y le despachaba la dosis de todos los demás días. En seguida se dirigió a la casa de al lado,
á pregonar su mercancía con un tono de venganza. ¿Vive aquí Mr. Traddles? Pregunté yo entonces. Una voz misteriosa me respondió desde el fondo de un pasillo. Sí. Igual respuesta recibí de la criada. ¿Está en la casa? Nueva respuesta afirmativa de la misteriosa voz, repetida por la criada como por un eco. La muchacha añadió: podéis subir. Subí, pues, no sin que me espiase un ojo misterioso que probablemente pertenecía á la misteriosa voz. Traddles salió á recibirme al corredor de la escalera. Quedó encantado al verme y me introdujo cordialmente en su cuarto, que caía á la parte delantera de la casa y era muy limpio, aunque modesto. Traddles no tenía más que aquella pieza. Su sofá era un sofá cama. En una mesita veíanse entre sus libros y detrás de un diccionario los cepillos de las botas. Una porción de papeles cubrían la mesa, y á juzgar por las apariencias se veía que al reconocer mi voz, Traddles había interrumpido su trabajo. Sin ser demasiado curioso, abarqué de un vistazo todo el mueblaje, incluso el croquis de un campanario que había encima de la mesa. Todos los ingeniosos artificios de Traddles para disfrazar los muebles que poseía y figurar los que no tenía, me trajeron á la memoria aquel Traddles que en nuestro colegio fabricaba con papel cavernas de elefantes para guardar moscas, consolándose de sus desgracias escolásticas con aquellos inocentes pasatiempos. En un rincón había una cosa cubierta con una servilleta blanca. No pude adivinar lo que era. Copperfield, no podéis saber el gusto que tengo en veros, dijo mi antiguo condiscípulo, y como estaba seguro de que os alegraríais renovar antiguas amistades, os he dado las señas de mi casa en vez de las de mi despacho. Ah, ¿tenéis un despacho? Le pregunté. Pues ya lo creo, replicó. La cuarta parte de un cuarto y de un pasillo, y la cuarta parte de un empleado. Pues que entre cuatro le pagamos y entre cuatro tenemos un estudio para aparentar una clientela. Mi parte me cuesta media corona por semana. La cándida sencillez de Traddles, su buen carácter y algo de su mala suerte antigua hallábanse en la sonrisa con que acompañó aquella explicación. No creáis que no doy las señas de esta casa por vanidad, mi querido Copperfield, sino por no tener seguridad que aquellos á quienes se las dé quieran venir hasta aquí. En cuanto á mí, atravieso mi camino en el mundo á través de los obstáculos de mi destino, y sería ridículo si quisiera disimular. Según me ha dicho Mr. Waterbrook, sois pasante de abogado. Así es, respondió Traddles restregándose las manos. Hasta hace poco no he podido pagar mi inscripción. Tratábase de 100 libras esterlinas, y no es una cantidad tan pequeña, exclamó, haciendo un gesto como si le hubiesen arrancado un diente. ¿Sabéis en lo que pienso al miraros? Le dije, mi querido Traddles. No. En aquel frac azul celeste que llevabais en el colegio. Lo recuerdo, exclamó Traddles riendo. Aquel frac que tenía unas mangas tan estrechas. Ah, felices tiempos aquellos. Tiempos que hubieran podido ser un poco más felices si el director del colegio no nos hubiese zurrado tanto. Quizás tenéis razón, pero sin embargo pasábamos buenos ratos. ¿Os acordáis de nuestras cenas? ¿Y de las historias que nos contabais? Ah, ja, ja. ¿Y los cachetes que recibí por haber llorado cuando despidieron a Mr. Mill? Me gustaría volver a ver a Creakle. Fue brutal para con vos, Traddles, le dije indignado, como si hubiese sucedido la víspera. ¿Lo creéis? Replicó. ¿Realmente? Es posible. Pero como hace tanto tiempo que pasó. Vuestra educación la costeaba un tío vuestro, ¿verdad? Sí, respondió Traddles, el mismo a quien debía escribir cada vez que me zurraban y a quien jamás escribía.
Mi tío murió al poco tiempo de salir yo del colegio. Era un comerciante de paños retirado de los negocios. Me había nombrado su heredero, pero así que crecí dejó de quererme. Pretendió que no había correspondido a sus esperanzas y se casó con su criada. ¿Y qué hicisteis vos? No podré decíroslo a punto fijo. Seguí en casa de mi tío, esperando a que me buscara una colocación, hasta que le subió la gota al estómago. Murió, y su viuda se casó en segundas nupcias con un joven, sin pensar en establecerme. ¿Cómo? ¿No os dejó nada vuestro tío? Al contrario, me había dejado 50 libras esterlinas, pero como no había aprendido ningún oficio, no supe qué hacer. Después, gracias a un condiscípulo de Salem House, hijo de un abogado, me dediqué a copiar las causas. Aquello me daba poco, pero como soy y he sido trabajador, me dediqué a extractar y analizar las defensas, cosa que me sugirió la idea de estudiar derecho. La matrícula se llevó lo que me quedaba de mis 50 libras y todo cuanto había podido economizar del producto de mis copias. Luego tuve algunas buenas recomendaciones, entre otras la de Mr. Waterbrook, y me aproveché de ellas para ganar algunas guineas. Por último, he trabado conocimiento con un editor que publica una enciclopedia por entregas y ha tenido la bondad de darme trabajo. Cuando habéis llegado me hallaba escribiendo un artículo, y puedo deciros sin vanidad, mi querido Copperfield, que no soy un mal compilador. Lo que me falta es la invención. Creo que jamás la originalidad ha entrado en esta cabeza, añadió con el mismo tono de buen humor. No quise contrariarle para darle gusto, y prosiguió en estos términos. Dentro de poco espero entrar en un periódico, y esto será casi un principio de fortuna. Pero tengo tanto gusto en hallaros siempre el mismo que en el colegio, que no os ocultaré nada, mi querido Copperfield. Sabed que estoy enamorado. Enamorado. Ah, Dora. Mi futura, dijo Traddles, es la hija de un vicario, padre de 6 hijos, en el Devonshire. Sí, prosiguió viéndome mirar involuntariamente el croquis del campanario que había notado encima de su mesa. Sí, lo habéis adivinado. Es la iglesia de mi futuro suegro. Y mirad á la izquierda y os hallaréis en el presbiterio. Aquí, donde pongo mi pluma. Recuerdo hoy aún más que entonces todos estos detalles, pues escuchándole, mi egoísta reflexión levantaba el plano de la casa de campo de Mr. Spenlow y de su jardín. Si vierais qué buena es la joven a quien amo, dijo Traddles. Es algo mayor de edad que yo, pero tan buena chica. Os dije que me marchaba al campo. Fui a Devonshire, donde pasé un mes delicioso. Temo que será preciso esperar mucho tiempo, pero nuestra divisa es paciencia y esperanza, palabras que repetimos sin cesar. Estoy seguro que si es preciso, me esperará hasta la edad de 60 años. Al pronunciar estas palabras, Traddles se levantó con una sonrisa de triunfo y, echando mano á la servilleta blanca que tanto me había llamado la atención, añadió: no obstante, preparamos ya los elementos para nuestra casa. He aquí 2 artículos esenciales. Al decir esto, levantó la servilleta con orgullo y precaución. Ella misma ha comprado este florero, que lleno de flores y puesto á la ventana, casi casi hace las veces de jardín. Por mi parte he comprado esta mesita con mármol, pues nada es más cómodo que colocar encima la taza una vez que se ha tomado el té. Es un mueble admirable, muy bien trabajado y más sólido que una peña. Admiré el jarrón y la mesa, y Traddles volvió á cubrir cuidadosamente ambos objetos. Aunque por el pronto esto no es nada, principio quieren las cosas. Lo más caro son las sábanas, fundas de almohada y demás ropa blanca. Los utensilios de cocina, candeleros, palmatorias y demás ferretería indispensable se necesita muchísimo y todo ello cuesta caro. Pero paciencia y esperanza. Os aseguro que es la muchacha más amable del mundo. No lo dudo, le dije.
Entre tanto, para acabar con lo que me concierne, añadió Traddles, vivo como puedo. No gano mucho, pero en cambio tampoco gasto. Generalmente como con la familia del piso bajo. Mr. y mistress Micawber han vivido entre gente escogida y su trato es sumamente agradable. Mr. y mistress Micawber. Sí, les conozco íntimamente, mi querido Traddles, exclamé. Dieron un golpecito á la puerta, al que respondió Traddles. Adelante. Y vino muy á propósito á resolver todas mis incertidumbres. Dispensadme, Mr. Traddles, dijo Mr. Micawber. Ignoraba que estuvieseis acompañado. Y hablando así, Mr. Micawber se estiró las tirillas tan almidonadas como de costumbre y saludó poniéndose el lente. No había cambiado nada, era el mismo, afectando su aire joven y distinguido. ¿Cómo estáis, Mr. Micawber? Le pregunté. Sois muy amable. Estoy in statu quo. ¿Y mistress Micawber? Gracias a Dios también se halla in statu quo. ¿Y los niños? Gozan de una salud envidiable. Como al llegar aquí vió que me sonreía, Mr. Micawber examinó mi fisonomía con mayor atención y dijo: ¿Es posible? Tengo el gusto de ver á Copperfield, el compañero, el amigo de mi juventud. Y estrechándome ambas manos con verdadero entusiasmo y volviéndose hacia la escalera, exclamó: Mi querida amiga, subid. Quiero tener el gusto de presentaros una persona que se halla en la habitación de Mr. Traddles. Mi querido amigo, añadió Mr. Micawber, vais á sorprender de veras á mi cara mitad. Me halláis, bien puedo decirlo, en una de esas crisis solemnes de la vida en que el hombre se encuentra al borde del precipicio. Pero ya sabéis que en esas ocasiones sé tomar aliento y dar el salto mortal. Antes de que tuviese tiempo de responder á este exordio, entró á su vez mistress Micawber, y vi con pena que su traje estaba aún más descuidado que otras veces. Al verme se le alborotaron los nervios y por poco se desmaya en mis brazos, pero esto no la impidió mezclarse pronto en nuestra conversación, hasta que Mr. Micawber habló de invitarme á comer. A pesar de su aplomo, comprendí en el sobresalto de su nerviosa mitad que sería muy imprudente aceptando. Respondí que me hallaba comprometido en otro lado, pero que quería, antes de que se concluyese aquella quincena, recibir en mi casa á todos mis antiguos amigos. Cuando me marché, Mr. Micawber, pretestando enseñarme un camino más corto que el que había traído, bajó conmigo y me acompañó hasta la esquina de la calle. Quiero, me dijo, confiarme á un antiguo amigo. Es una felicidad vivir bajo el mismo techo que vuestro condiscípulo Traddles, cuando se tiene por vecinos, puerta con puerta, una planchadora á mano derecha y a un agente de policía á la izquierda. Por ahora soy comisionista en trigos, profesión que no tiene nada de lucrativa, así es que paso las de Caín. A eso quería aludir, pero debo añadir que tengo en perspectiva un medio de hacer fortuna que me permitirá asegurar no solo un porvenir, sino también el de vuestro amigo Traddles, que lo es mío. Además, habréis notado que mistress Micawber se halla en una situación de salud que hace casi probable un aumento á sus prendas de afecto conyugal que, en una palabra, á nuestros hijos, que os enseñaré otra vez. Los parientes de mistress Micawber han tenido la bondad de manifestar su disgusto por el estado actual de cosas. Como yo creo que esto no les importa, he rechazado con desprecio semejante sentimiento. Después de esta explicación íntima, Mr. Micawber volvió á darme un apretón de manos y me dejó. Capítulo 4 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens.
Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Mis amigos. Hasta el día en que recibí á mi mesa á mis antiguos amigos, viví casi exclusivamente de café y del recuerdo de Dora. Mi melancolía amorosa me quitaba el apetito, hasta me complacía en ello, creyendo que cometía un acto de traición hacia Dora teniendo ganas de comer. Los paseos que daba no producían respecto á este particular la consecuencia natural del ejercicio, el cansancio que proviene del aire libre. Además, no sabía si el estómago puede ejercer libremente sus funciones cuando los pies sufren la tortura de un calzado estrecho. Debe existir cierta simpatía entre este órgano y nuestras extremidades. Para obsequiar á mis convidados, me guardé bien de renovar los gastos que hice para recibir á Steerforth y sus amigos de Oxford. Encargué 2 hermosos lenguados, una pierna de carnero y un pastel de pichones. Reduje en proporción los vinos, pero me procuré todo lo necesario para que mistress Micawber hiciese un ponche, y habiendo puesto yo mismo los cubiertos, pues suprimí el criado de la otra vez, esperé que llegasen mis convidados. No diré que todo fuese excelente y se hallase servido á punto, pero no por eso comimos menos alegremente, y el ponche nos inspiró las ocurrencias más divertidas, cuando de pronto vi que llegaba Littimer con el sombrero en la mano. Dispensadme, señorito. Me han mandado venir aquí. ¿Está mi amo? No. ¿No le habéis visto? No. ¿Dónde le habéis dejado? En Oxford. Perdonad, señorito, dijo eludiendo una respuesta directa. Pero si hoy no está aquí, sin duda vendrá mañana. Puede ser que me haya equivocado. Y se retiró respetuosamente. Littimer, le dije. Señorito, habéis permanecido mucho tiempo en Yarmouth después de nuestra salida. No precisamente. ¿Habéis visto el barco después de compuesto? Sí, señor. Me quedé expresamente para eso. Quedad con Dios, señorito. Saludó al mismo tiempo que á mí á todos mis convidados y se fué. Así que salió, no fui yo el único que respiré más libremente, aunque fui yo quien sufrí sobre todo la sensación singular de su presencia, porque, además de mi retraimiento de costumbre, mi conciencia me decía que había dado, hacía algún tiempo, cabida en mi mente á sospechar de Steerforth, y no podía reprimir el temor de verme sondeado y de que me adivinase con su mirada penetrante. Pero la alegría general hizo que desechase aquella preocupación. Mistress Micawber fué la primera que animó la conversación y el ponche, y discutió todas las probabilidades de fortuna que sonreían aún á su marido, si abandonando la ingrata profesión de corredor de cereales, llegaba á desplegar sus raras facultades en el ejercicio de los negocios de banca y descuento. Desgraciadamente, no ocultó que debía empezar por liquidar ciertos atrasos, al firmar por sí mismo un pagaré que no hallaría negociación en la cité, como no fuese una gran usura. En seguida se ocupó de cantar las virtudes de mi amigo Traddles y la proposición de Mr. Micawber de brindar por el querido objeto de sus afecciones. Una alusión delicada al estado de mi corazón me obligó á dedicar otro brindis á la inicial de, que fué saludada calorosamente. Por último, tomamos el té, y mistress Micawber se dignó cantarnos 2 baladas, El hermoso sargento y Tu finito, baladas que habían dado una reputación á mistress Micawber, allá cuando habitaba de soltera con sus papás. Mr. Micawber añadió: La primera vez que vi á mi querida mitad bajo el techo paternal, llamó muchísimo mi atención el hermoso sargento, que cantó, pero al oír Tu finito resolví morir, ó ser el esposo de aquella diva. Entre 10 y 11, mistress Micawber pasó á mi cuarto para guardar su cofia en el mismo pliego de papel que le había servido para traerlo, sin que se arrugase, y para ponerse su sombrero de paja. Un momento después, alumbré á mis amigos para que bajasen la escalera sin contratiempo,
y como mr y mistress micawber habían abierto la marcha, me quedé con traddles en el tramo y le dije: traddles, mi querido amigo, mr micawber es un pobre diablo que no tiene nada de pícaro, pero yo si fuese vos no le prestaría un céntimo. Querido copperfield, me respondió riendo, no tengo nada que prestarle. ¿Y vuestra firma? ¿Creéis que pueda valer algo? Me preguntó traddles pensativo. Ciertamente. Gracias, querido amigo, aunque temo que la advertencia llega tarde. ¿Cómo? Habéis endosado el pagaré que no puede descontarse sino a fuerza de un gran sacrificio. Aún no. Ha sido otro. Pero mr micawber me ha asegurado, sin ir más lejos, ayer mismo, que los fondos estaban disponibles. Esta fué su frase. En aquel momento mr micawber alzó la cabeza y solo tuve tiempo de despedirme de ellos. Preveía que el pobre traddles tendría en breve algún disgusto. Acababa de sentarme al lado de mi chimenea, no sabiendo hasta qué punto era preciso reírse de un carácter como el de mr micawber, cuando oí en la escalera ruido de pasos y creí que seria traddles que subía en busca de alguna cosa olvidada por mistress micawber. Pero a medida que aquel paso se acercaba, lo reconocía y sentí latir apresuradamente mi corazón y agolparse la sangre a mi rostro. Era el paso de steerforth. Nunca perdía de vista la imagen de Inés, que ocupaba incesantemente el santuario de mi corazón, si es que puedo hablar así. Pero cuando steerforth entró y me alargó la mano, la nube que hacía tiempo se oscurecía sobre él se cambió en aureola de luz, y me ruboricé de haber dudado de un amigo a quien quería tan cariñosamente. No por eso quería menos a Inés. Pensaba siempre en ella como en el ángel bienhechor de mi vida. No fué, pues, a ella a quien reproché el ultraje inferido a steerforth, sino a mí mismo, y de buena gana le hubiera pedido perdón. Y bien, mi querido, me dijo sonriéndome, poco ha faltado que os sorprenda en otro festín. Luego diréis que no soy sibarita. Estos procuradores canónicos son todos unos vividores, y a su lado nosotros, los estudiantes de Oxford, somos sobrios filósofos. Confieso, le respondí, que acabo de obsequiar a 3 convidados. Acabo de encontrarlos a la puerta de la calle, cantando a voz en grito la munificencia del anfitrión. ¿Quién es uno que va embutido, por decirlo así, en un cuello muy almidonado? En pocas palabras, traté de fotografiar lo mejor que pude a mr micawber. ¿Y el otro? ¿A que no lo adivináis? No. Pues es traddles. ¿Y quién es traddles? Preguntó steerforth con su aire indiferente. Nuestro antiguo condiscípulo de salem house. Ah, aquel pobre diablo. ¿Y dónde le habéis pescado? Le hablé de traddles ensalzándole lo más que pude, pues creía que steerforth podía haberse acordado de él con menos desprecio, y me interrumpió preguntándome si no podría darle algo que comer. Por fortuna, entre otros restos de nuestra francachela, quedaba la mitad del pastel de pichones. Amigo mío, dijo steerforth sentándose á la mesa, he aquí una cena digna de un rey. Le haré honor porque llego de yarmouth. Creía que veníais de Oxford, le dije. Yo vengo de navegar. He empleado mejor mi tiempo que en la universidad. Litimer ha venido hace 2 horas, continué, a saber si estabais aquí, y creí comprender que os hallabais en Oxford, por más que no me haya dicho una palabra. Litimer es un tonto, más tonto de lo que creía, viniendo aquí a preguntar por mí, añadió steerforth sirviéndose un vaso de vino y apurándole a mi salud. Si llegais a conocer el carácter de Litimer, seríais más hábil que yo y que la mayor parte de nosotros. Eso es verdad, respondí acercando mi silla a la mesa. Pero basta de Litimer y ocupémonos de cosas que me interesan más. ¿Con que habéis estado en yarmouth? ¿Cuánto tiempo? Poco. Una escapatoria de 1 o 2 semanas.
¿Y qué tal están todos? Presumo que Emilia no se ha casado aún. Aún no, pero está para hacerlo dentro de 8 días, de 15, de un mes, cuando más. Os diré de paso que no he visto a Peggoty. Pero, añadió dejando el tenedor y cuchillo para registrarse los bolsillos, tengo una carta para vos. ¿De quién? Toma, de vuestra niñera. ¿Dónde diablos andará? Se trata de ese pobre Barkis, que creo que se muere. Allí he visto, querido amigo, a un botánico ó cirujano que ayudó a venir al mundo a vuestra señoría, y después de una profunda disertación concluyó diciendo que el honrado tartanero estaba en víspera de emprender su último viaje. Ah, ya recuerdo. La carta está en el bolsillo de mi gabán. Buscadla vos mismo. ¿La halláis? Sí. En efecto, era una carta de Peggoty, menos legible que de costumbre, muy lacónica y anunciándome el estado desesperado de su marido. Mientras que la descifraba, Steerforth continuó cenando. Steerforth, le dije, creo que iré a Yarmouth a ver a mi niñera. No quiero decir que le sea de gran utilidad, pero me es tan adicta que mi visita le alegrará. Será un consuelo para ella y es lo menos que puedo hacer para pagar su afección. ¿No haríais lo mismo que yo en mi lugar? Quedóse pensativo y reflexionó algunos momentos antes de responderme. Sí, id, no veo ningún mal. Una vez que llegáis de Yarmouth, creo inútil deciros que me acompañéis. Me es completamente imposible. Esta misma noche me marcho a Highgate. Hace tiempo que no he visto a mi madre y me lo reprocha mi conciencia, pues no siempre se halla una madre que ame a un hijo pródigo como ella me quiere a mí. ¿Partiréis mañana por la mañana? Sí, amigo mío. Pues bien, deteneos aún un día. Venía a suplicaros que pasaseis algunos días con nosotros. Heme aquí, y precisamente os escapáis a Yarmouth. Vos habláis así cuando siempre estáis dispuesto a emprender alguna expedición. Quedó separado un momento antes de responder. Vaya, David, retardad vuestro viaje 24 horas y pasad con nosotros el día de mañana. ¿Quién sabe cuándo volveremos a vernos? Vamos, concededme este día. Necesito de vos para no hallarme a solas con Rosa Dartle. Os demostraríais demasiado amor si no me hallase yo delante. Sí, amor y odio, dijo Steerforth riendo, y tanto insistió que accedí a ello. Púsose su gabán, encendió un cigarro y partió con la intención de ir a pie hasta Highgate. Púseme también mi gabán y le acompañé hasta la última casa de Londres, pero sin encender cigarro, pues desde aquella vez memorable ya no quería volver a fumar. A la mañana siguiente, en el momento en que me vestía, recibí la siguiente carta de Mr. Micawber. Señor, pues no me atrevo a decir mi querido amigo Copperfield. El que abajo suscribe se esforzó ayer en ocultaros su calamitosa posición, pero la esperanza se ha evaporado en el horizonte. El plazo fatal había ya llegado, como lo prueba un inventario de embargo en el que se hallan desgraciadamente comprometidos los muebles de Mr. Thomas Traddles, ex miembro de la distinguida sociedad de Inner Temple. Si faltase una gota de hiel a la copa del que suscribe, la hallaría en el hecho de haber endosado el susodicho Thomas Traddles por complacencia una libranza de 23 libras, 4 sueldos y 9 chelines, cuya cantidad falta. Después de un cúmulo semejante de fatales circunstancias, no es preciso añadir que las cenizas y el polvo de la humillación se han levantado para siempre sobre la cabeza del que suscribe. Wilkins Micawber. Pobre Traddles. A pesar de la trágica conclusión de esta carta, conocía demasiado a Mr. Micawber para no saber que aquella cabeza humillada se alzaría bien pronto, a pesar de las cenizas y del polvo que la cubrían. Pero, ¿qué sería de mi pobre condiscípulo, y con él de aquella de las 10 hijas del vicario, que, frase de triste augurio,
le quería lo bastante para esperarle hasta los 60 años.